8:05, las 8 de la mañana, 5 minutos. Gracias por permanecer con nosotros aquí en Pop Extremo. Esto es Expreso 24/7, la evolución de las noticias. Es la emisión matutina de hoy, lunes. Hoy es 11 de septiembre de 2023, aquí en el estudio de Pop Extremo, y nos da mucho gusto recibirlo, platicar con él, conversar con él unos minutos. El consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, Nery Ruiz Arbizu. Ya comenzó. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, presidente. Formalmente este proceso electoral 2023-2024 que pues nos lleva, es el camino, ¿verdad? Inicia el camino que nos lleva a las elecciones de junio próximo. Muy buenos días, Marcelo, gracias por la invitación, un saludo a los radioescuchas. Y así es, ya formalmente el día 8 de septiembre en el instituto sesionamos para aprobar el formal inicio del proceso electoral 2023-2024. Como siempre lo han dicho y lo repiten, es el proceso electoral y va a ser el proceso electoral más grande de la historia. Tenemos una elección concurrente con la federal. En el caso del ámbito local, estamos hablando de elección en los 72 ayuntamientos y también en los 21 distritos de mayoría relativa. En el ámbito federal estamos hablando de las diputaciones federales, senadurías y presidencia de la República. ¿Qué nuevas reglas se adicionan? ¿Qué nuevas reglas vamos a tener? O si hay nuevas reglas, nuevas disposiciones, nuevos distritos en estos próximos comicios, presidente. Sí, hay muchas disposiciones nuevas, pero básicamente uno de ellos tiene que ver con una reforma constitucional que se hizo y se publicó el 7 de enero del 2023 de este año, en donde se publica ya como obligación un requisito de elegibilidad que es la 3 de 3, es decir, aquellos candidatos o candidatas que quieran postularse para cualquier cargo público deberán de cumplir con disposiciones que se mencionan sobre violencia de género, básicamente, es decir, no ser deudor alimentario, no tener haber sido sancionado por violencia sexual, ni tampoco por violencia intrafamiliar. Pero también hay otras disposiciones que tienen que ver, por ejemplo, con un protocolo que aplicó el Instituto Nacional Electoral que tiene que ver con voto anticipado, es decir, aquellas personas que no puedan acudir el día de la jornada a votar podrán solicitarlo para que de manera anticipada se les vaya a recabar el voto, ¿no? También existe un protocolo que estamos implementando, apenas vamos a iniciar con ello, sobre las personas en prisión preventiva, es decir, aquellas personas que no han sido todavía, digamos, no han tenido sentenciadas, podrán ejercer su derecho a voto. Sí, de hecho, eso es lo que estamos viendo, la cantidad y la forma en que se va a hacer. Sí. Y como lo mencionaba Marcelo también, dentro de las modificaciones hay unas en el ámbito de lo que tiene que ver con los distritos electorales o la geografía o cartografía electoral, le vamos a llamar. Y hay una nueva disposición derivado de la distritación del 2022. Ya tenemos en Sonora 3 nuevos distritos indígenas. Estos son el 19, 20 y 21, es decir, en Navojoa, Chojoa y Guatabampo. En esos distritos, al ser considerados como distritos indígenas, ya los partidos políticos o las candidaturas independientes deberán de postular personas que tengan un origen étnico, es decir, deberán ser personas que representen a esas comunidades. Y también dentro del marco geográfico tenemos que el anterior distrito 18, que era el más grande del estado y uno de los más grandes del país, ya se dividió en 3 partes. Entonces ese distrito 18, que era con cabecera en Santa Ana, Sonora, ya deja de serlo, ahora tiene la cabecera en Cananea, pero también se dividió ahí varias partes. Entonces, son algunas de las modificaciones dentro de otras que hay. Sí, bueno, déjeme ir por partes en estas modificaciones que y por lo mismo, ¿no? Son nuevas y nos tendremos que ir familiarizando. Esto del voto anticipado se escucha interesante. ¿Cómo contemplan hacerle? A ver, ¿cuál sería la dinámica? Siempre se está buscando potenciar y garantizar los derechos de las personas. Entonces, en este caso, para el ejercicio de los derechos político-electorales, se estudió y se define pues que hay personas que aun y cuando tienen una credencial vigente no pueden acudir físicamente a la urna el día de la jornada electoral. Trabajo, tengo un viaje que no puedo... No, se trata de personas que estén postradas en cama por cuestiones o impedimentos médicos y ese tipo de situaciones en donde no es posible que puedan ir a ejercer el voto. Pues se tiene que comprobar con algún dictamen médico. Definitivamente, entonces hay un protocolo que establece el Instituto Nacional Electoral en donde ya hizo varias pruebas pilotos en el Estado de México, Coahuila, y lo va a hacer en esta nueva elección. Entonces ahí es donde tenemos que definir cuáles son las reglas y cuáles son los criterios. Estas personas se registran de manera anticipada, por eso le llaman, y se les manda la boleta para que una vez que ejerzan el voto, ellos puedan computarse el día de la jornada, se resguarde ese voto. Hay un procedimiento, etcétera. Pero es con esa finalidad, el de potenciar y garantizarle los derechos a esas personas que no pudieran ejercerlo el día de la jornada de manera física en una urna. Y el otro, ir a las prisiones, por ejemplo. Así es.
Sí. Ya lo hizo el Instituto Nacional Electoral, nada más que tiene una serie de reglas y procedimientos, es decir, no es fácil, son los mismos internos quienes integran la mesa directiva de casilla, quienes cuentan los votos, quienes levantan el acta. El problema ese tiene es que el ver, día de la elección. ese es el día de la elección. El tema tiene que ver, es anticipado, perdón, es anticipado también. Ah, es anticipado. Sí, el tema tiene que ver con la seguridad y accesibilidad que permitan las autoridades de seguridad. Es decir, no puede entrar y salir cualquier persona de los centros de rehabilitación, por ejemplo, pero se establece una serie de reglas, que esas son en las que estamos trabajando con base en protocolos que ya hizo el Instituto Nacional Electoral. Ya funcionaron, pero tienen una serie de condiciones que son las que estamos viendo con las autoridades estatales de seguridad. Y únicamente votarían, participarían los que no tienen sentencia. Los que no tienen sentencia firme en prisión. Que están en prisión preventiva, que se entiende, pues, se les presume inocentes, ¿no? Existe la presunción de inocencia y en consecuencia no han sido privados de sus derechos político-electorales de votar. Sí. Esa es la razón. Sí. Y este nuevo distrito, bueno, hubo una redistritación que afectó a esta demarcación entonces, que antes tenía como cabecera Santana. Y ahora es Cananea, pero ¿qué abarca? Básicamente le puedo decir las modificaciones. Antes había un distrito que era el distrito de Agua Prieta y que se conformaba por Agua Prieta, Cananea y Naco. Entonces, ese era el primer distrito. Después, desde Santa Ana nos vamos a ir. Desde Santa Ana hasta, pasando por Hermosillo, llegamos a La Colorada. Toda esa parte, hasta la Sierra de Sonora, le vamos a decir, en donde estaba Divisaderos, Tepache, Granados, Guásabas, todo hasta subir a Bavispe. Ese era el distrito 18, incluyendo el río Sonora. Ese distrito se fragmenta. Y por decirle, de Agua Prieta hacia el sur, tenemos Agua Prieta, Fronteras, Nacosari, Cumpas, Moctezuma, y luego ya nos vamos a Granados, Divisaderos, Villa Hidalgo, Guásabas, Bacadeo, Chinacorichico y Bacerac. Ese conforman el nuevo distrito de Agua Prieta. Pero Cananea se queda hacia, digamos, hacia el lado oeste del estado. Sí. Entonces se agarra desde ahí, desde Cananea, hasta donde tiene que ver con Magdalena. Entonces de Magdalena bajamos hacia el sur y vamos hasta La Colorada. De La Colorada nos vamos a técnicamente Divisaderos, por así decirlo, y ese conforma el nuevo distrito 18. Pero también desde esa parte de Yécora, Yécora, desde Yécora hacia el sur, se conforma ya el distrito 21 de Guatabamba. Sí, entonces esas son las modificaciones. Deben postular todos los partidos entonces personas con origen étnico. Étnico, exactamente. Sí. Y que pues lo esté debidamente comprobado, porque alguien va a decir, no, pues yo, mi bisabuela era yaqui, ¿no? Aquí le digo, hay un acuerdo que ya se tiene en el que se definió una figura que se llama autoadscripción calificada. Anteriormente, que era lo que se ocupaba para que una persona acreditara pertenecer a una etnia, el solo hecho de manifestarlo, y se le llamaba autoadscripción simple. Ahora no. Dice, esa persona, además de manifestarlo, deberá acreditarlo y estar sustentado con documentos de la misma comunidad. Es decir, las mismas autoridades tradicionales deberán respaldar que sí cumple con esa condición de persona perteneciente a la etnia. Es decir, ya no es tan sencillo. Hay un protocolo que se sigue. Nosotros lo estaríamos aprobando próximamente, en donde una persona no es nada más que lo diga, sino que tendrá que acreditarlo, tendrá que tener respaldo de la comunidad, la pertenencia, no necesariamente hablar, pero sí lo habla, ya se acredita de manera más clara, y sobre todo contar con una trayectoria en esa comunidad, es decir, que pertenezca al pueblo. Trae sus candados, pues, para que no haya cachirules. Tiene sus reglas. No haya cachirules. Y el presupuesto, presidente Nery Ruiz Arbizu, para este proceso. Estamos nosotros, como fecha límite teníamos el 20 de septiembre para que en Consejo General se apruebe el presupuesto para el año 2024. Ya estamos trabajando, en esta semana tendremos que trabajarlo, aprobarlo la siguiente semana. Y el presupuesto, evidentemente estamos buscando nosotros la austeridad, pero siempre y cuando podamos cumplir con las funciones que nos encomiendan. Entonces, ese dato, la semana que entra, el día 20-21, ya lo tendríamos de manera ¿un aproximado? Firme. Pues no sé, el año pasado, el proceso electoral pasado. Es que cambia cada proceso electoral, y le pongo un ejemplo. Nosotros solicitamos 651 millones de pesos para la elección de gobernador, pero en la elección de gobernador son más boletas, más actas, más financiamiento para partidos políticos, más personal, etcétera. En este caso se trata de una elección intermedia de diputaciones y ayuntamientos, entonces tendría que ser necesariamente mucho más bajo. Por eso lo estamos ahorita estimando y considerando estas nuevas actividades que tendremos que realizar, que antes no las habíamos ejercido. Entonces el día aproximadamente 21 ya tendremos nosotros un dato definitivo para lo del presupuesto. Sí, ya por último, presidente Nery Ruiz Arbizu, ¿cómo ve en este momento
las condiciones a un año? ¿Hay tranquilidad? ¿Hay riesgos? No sé, en algunas zonas de que, no sé, influyan otros factores, no sé, ¿cómo ve en este momento? Mire, desde que se inician los procesos electorales y en todo momento estamos nosotros atentos a las mesas de seguridad. Cualquier información que nos haga llegar la ciudadanía o que nosotros tomemos, la hacemos del conocimiento de las autoridades. Yo creo que es apenas el inicio del proceso, todavía no hay condiciones como para decirles si existe algún problema o no. Por lo general se manejan tranquilas las comunidades. En la medida en que se va acercando el día de la jornada hay un poquito más de efervescencia política, pero es ahí cuando nosotros estamos mucho más atentos. No vemos un problema actualmente, en su momento estaremos informando a las autoridades. Sí es importante, Marcelo, nada más mencionar dos cositas, si me permite. Claro. Uno, del calendario, cuando hicimos el inicio del proceso electoral, aprobamos un calendario. Contempla de manera general 177 actividades, pero le voy a decir las más importantes. La más importante esencialmente viene siendo el día de la jornada electoral, que será el 2 de junio del 2024, domingo 2 de junio de 2024. Pero también hay 3 fechas que son de mucha importancia para nosotros y para toda la ciudadanía sonorense. Uno que tiene que ver con las precampañas. Las precampañas se le llama al periodo de los partidos políticos o de obtención de apoyo ciudadano para los aspirantes a candidatos independientes. Eso va a ser del 22 de enero al 10 de febrero. Sí. Son los 20 días que señala la ley. Para todos, alcaldes, para diputados. Todos los puestos, diputados y ayuntamientos en el ámbito local. Sí. Tanto para partidos políticos como para independientes. Después viene el plazo de registro de candidatas y candidatos, ¿sí? Que ese es el 31 de marzo al 4 de abril. Esa es la fecha, digamos, donde le ponen más atención los partidos políticos, para después llegar a la campaña. Y la campaña es del 20 de abril al 29 de mayo. Entonces, del 2024, esos son los plazos más importantes. Y lo último que le quería mencionar, derivado de este proceso de inicio, tenemos nosotros una convocatoria en donde estamos integrando los consejos distritales electorales y consejos municipales electorales. Necesitamos integrar los 21 consejos distritales para que hagan y realicen la elección en los 21 distritos electorales locales, pero también los 72 consejos municipales, en donde son los que se encargan de la elección de los 72 municipios. Ahí hacemos un llamado a la ciudadanía porque lanzamos una convocatoria el 4 de septiembre, en donde del 4 de septiembre al 8 de septiembre invito a toda la ciudadanía, a las y los ciudadanos y sobre todo a jóvenes a que participen y se registren. 4 de septiembre al 8 de octubre. 8 de octubre. En línea, en la página del instituto. Ahí mismo se registran en una plataforma, suben la documentación. Es fácil, se le genera un folio. Sí. Y sobre todo ahí están las condiciones. Y les pagan, ¿no? Ya nos habían dicho. Tienen un salario porque ejercen desde enero hasta julio aproximadamente. Pero son ellos quienes llevan a cabo la elección en su municipio o en su distrito. Entonces es un atento llamado a la ciudadanía. Muchas gracias, presidente del Instituto Estatal Electoral, Nery Ruiz Arbizu. Vamos a la pausa y ya regresamos.